Bueno, es por la tarde del día 24 de enero del año 2012. Saben que este año es muy importante, no porque se haya ocurrido a alguien descubrir el calendario maya ni nada de eso, sino porque entramos dentro de lo que es el tercer día, lo que es el día postrero, entramos 12 años. Pero claro, eso es una cosa que para nosotros, por la cuenta que tenemos, ustedes saben que hay una diferencia de 4 años, ¿no? O sea que la fecha que tenemos en la computación de nuestro sistema, que viene de los romanos, pues hay una equivocación de 4 años. Esto quiere decir que si vamos a usar el nacimiento de Jesucristo, estaríamos entonces como lo que divide, como vaya, lo tenemos históricamente, que divide antes de Cristo y después de Cristo. Entonces estaríamos nosotros en el 2012 y 4, O sea, 2016. se empezó a contar desde que Jesucristo tenía 4 años. Eh, Parece que se equivocaron en el de eso ya después cuando llevaba tanto tiempo. O sea, en lo que es el calendario. Entonces hay una diferencia. Pero bueno, nosotros pues estamos participando de cosas que nosotros no hicimos, que estamos participando como humanos y como históricamente hay muchas cosas que nosotros ahora conocemos gracias a la gran información que hay. Ustedes saben que si la persona no está informada, pues es más fácil de mover, no sé, de dirigir. La información, o sea, los datos que la verdad es en todo aspecto. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, libre de qué? Libre de la ignorancia primeramente, libre eh, usted sabe, de estar en tinieblas, porque cuando uno sabe, uno tiene luz. Entonces se llega el día de que tenemos que participar de aquella luz y aquella revelación que Dios tiene destinada para los hijos. Y hace un ratito estábamos buscando aquí en Proverbios, o sea, estamos buscando lo que dice Proverbios 25.2. A ver si ustedes pueden leerlo, lo que dice Proverbios 25.2. Eh, Proverbios este libro son los escritos de Salomón. 25, 2 o 3, 2. Dos, dos, Ah, 2. no 12, sino dos. Los que cuentan saben qué hacen. Ellos no dicen 13, sino dicen, para decir tres, no dicen que dicen tres, no tres. Las personas que están ahí, tú sabes, con asuntos de apuestas y en el español, porque tres, si tú parece 13, Ah, sí. entonces dicen tres, y entonces 12, bueno, 12 es más fácil, pero en cuanto a tres, tres. Así que Entonces, 25, 2 dice, 25.2, ¿cómo dice? gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Ok, entonces si nosotros en esta mañana, en esta tarde que estamos aquí, somos hijos de Dios y yo creo que hay mucha evidencia de ello porque estamos teniendo la, este testimonio del Espíritu en nuestras vidas a través de ¿Por qué trajiste a colación este versículo? el versículo este. ¿Por qué lo trajiste a colación? Bueno, vamos a ver ahora por qué. Okay, pues nosotros en el mundo sabemos muchas cosas y creemos saber otras. Y claro que este es un principio que se encuentra en todo. Mientras nosotros somos ignorantes, nosotros podemos ser movidos. Ustedes escucharon lo que dije anteriormente. O sea que a más oscuridad y más ignorancia, pues es más fácil de mover la voluntad. La voluntad de nosotros está encauzada, está dentro de lo que es el reino de Dios, el llamado que Él nos ha hecho, el, el, el conocerle a Él. Entre tantos millones de personas, ustedes saben que tenemos un privilegio grande, porque cuántas personas en el mundo en este día no están sentados como nosotros pensando en las cosas del reino, en Jesucristo.
teniendo la conciencia de que Dios lo podemos encontrar dentro de nosotros. Y las conciencias de mucha gente están completamente llevadas a un llevadas por otras voluntades y guiadas por otras personas, los hombres, por ejemplo. Se enseñorean de los hombres, guían a los hombres a través de sistemas políticos, a través de todas esas cosas que ustedes estaban hablando hace un ratito, de la política y todo. Ese es el reino de los hombres, el reino de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Y claro, nosotros estamos viviendo en el mundo, porque el mismo Jesús dijo, no, guárdalos del mal, no los quites del mundo. O sea, tenemos una función, tenemos una razón de por qué estamos aquí, y no estamos aquí en 1800, 1700, estamos conscientes de eso, ¿no es cierto? Si no importa, si sabemos que hay 4 años de diferencia entre el nacimiento de Jesucristo y la fecha que nosotros tenemos computadas o que estamos llevando en el mundo, eso no nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este presente y pensar en esto hacia atrás, pues no va a traer a la vida nuestra, no va a traer más cosas que entender, que comprender qué pasó a esas personas anteriormente. O sea, no tiene una connotación que no va a ocurrir nada. O sea, absolutamente nos afecta en nuestra vida espiritual eso. Simplemente conocer la verdad de las cosas, ya sean históricas o ya sean la naturaleza de las cosas, simplemente nos da a nosotros libertad, nos da luz, nos da entendimiento. ¿Y qué cosa es libertad? Libertad es una persona diseñada, o sea, es lo que la vida de la persona diseñada por Dios es libre. La vida animal o la vida natural no está libre. Estoy hablando del hombre, no estoy hablando de los animales. No está libre, ¿por qué? Porque está sujeta a las voluntades de los hombres, estamos bajo servidumbre, estamos bajo reglas, conductas. Y el mejor ejemplo que tenemos en nosotros es la niñez como dice el apóstol Pablo, que a los Gálatas, cuando el heredero es niño, no difiere del esclavo. O sea, tú ves, entonces inmediatamente vienen las imágenes a nosotros, que vemos al hijo del rey jugando con el hijo del jardinero, por ejemplo, y están jugando y están en un nivel que ellos no entienden. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya crecen, entonces el hijo del rey fue instruido, ya, tú sabes, le da órdenes al jardinero. Y el hijo del jardinero pues creció, pero es diferente a él. Entonces las diferencias que nosotros tenemos no son diferencias para dejar de amar al que no es un hijo de Dios o no tiene la conciencia esta, sino al contrario, es para ajustarnos a nosotros o comprender qué papel jugamos nosotros, qué rol ese papel en cuanto a lo que es el reino de Jesucristo, el reino de Dios, los propósitos de Dios en el reino, qué es lo que estamos viviendo. Y claro, somos libres si tenemos entonces la verdad o si participamos de ello. Ahora, fíjese bien, lo más grande que nosotros tenemos en nosotros mismos es la voluntad. Mientras nosotros movemos la voluntad por las necesidades, nosotros no tenemos problemas. Por ejemplo, si esta mañana pues no ha desayunado la hermana Magnolia, pues ella tiene una necesidad. ¿Ve? Pero fíjate que ella pudo haber ido para allá, tomado un café, sentarse ahí. Mas, sin embargo, no quiso. Porque dice, no, yo estoy sentadita aquí, ella vino temprano ahí, se sentó porque tiene hambre. Pero el hambre de espiritual es más grande que el hambre física, se puede aguantar. Cuando eso pasa, pues es fácil hacer un ayuno. Entonces no está haciendo un ayuno que le está ofreciendo a Dios, sino simplemente está comiendo, porque está indagando en las cosas. Me estaba hablando ella hace un momentito de un sueño que tuvo. Y entonces en el sueño pues aparecen muchas casas, mucha gente. Después entonces aparece alguien que le dice no, porque estaba buscando su casa.
¿ve? Entonces a lo último le dicen, bueno, no te preocupes, yo te voy a llevar, algo así, ¿no? Sí. Sí, te voy a llevar a tu casa. Y cuando ella llega a la casa, lo que ve es un templo, o sea, una casa donde hay mucha gente, toda, y la gente de afuera estaba como en tinieblas. Estaban de luto. Estaban de luto afuera. Y entonces esa es la casa. Y es interesante de que la gente que son del reino, ¿ve? Están en fiesta, ¿ve? Porque es bueno, estamos en una posición que no es para estar o sea, no es para enseñorearnos de los que no son del reino, sino porque los que no son del reino necesitan del rey, necesitan del rey Jesucristo. Nosotros tenemos que Jesucristo es el Señor. En el reino somos siervos, como parte del cuerpo de muchos miembros, somos miembros en particular, ¿ve? Pero en cuanto a que son todos del Señor Jesucristo, son todos, ¿ve? En la teocracia de Dios, no es las posiciones no se adquieren por votos, como estábamos hablando de política, o sea, la elección la hace Dios. Y bueno, tanto es así que nuestra vida fuimos elegidos para vivir aquí, o sea, fuimos invitados a vivir aquí, o sea, diseñados. Dice Pablo que nosotros somos traídos aquí a la tierra por el mismo Dios. Y nosotros no tenemos conciencia de esto hasta que no tenemos conciencia de la vida. En otras palabras, yo no pedí nacer en Colombia ni en Cuba. ¿Ves? No, por allá por el barrio mío había un loquito ahí que hablaba inglés y andaba por ahí por el parque, y yo recuerdo a mi hermano que está ahí grabando. Y este hombre no hablaba inglés, era una jerigonza que decía. Porque él decía, como estaba loquito, que él nació equivocado aquí en Cuba. Y que cuando él muriera, que entonces volviera a reencarnar, entonces iba a nacer en una cuna rica y en Estados Unidos. Y andaba ahí con su locura, ¿verdad? Entonces, realmente, ustedes no pidieron nacer ahí en los lugares que nacieron. Y además, no supieron que habían nacido hasta que después pasó un tiempo, ¿no es cierto? Porque cuando eran más pequeños, tenían hambre y su mamá les daba la comida, la leche, lo que fuera. Y después ya cuando ya crecieron, pudieron elegir la comida, ¿no? Pues tenían una voluntad propia. Yo voy a leer aquí lo que dice un hombre, que a ver si ustedes saben quién es esta persona. Dice, la fuerza motriz más poderosa que el vapor, está hablando de un tiempo de 1930 y pico, más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. ¿Ya se recuerdan quién puede haber dicho esto? Newton. No, esta fuerza es la voluntad. O sea que hay una fuerza mayor que todas las fuerzas. Esto lo dijo Albert Einstein. 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 Sí, Alberto pues era un hombre que quería encontrar esa fuerza. Y cuando dice fuerza es una ley, habían 4 leyes que rigen todo el universo. ¿Ves? Entonces la electromagnética, la ley de la gravedad, ¿ves? De las 4 leyes, no las voy a mencionar porque no meternos ahí. El caso es que él quería unificarlas todas. Y claro, si Dios lo hubiera querido, él le muestra a él que esa ley es el Dios mismo. Esa ley es lo que envuelve todo. Yo quiero esta mañana que nosotros pensemos en esa ley. Esa ley es 1/4, es la tierra, la parte física, ¿verdad? Nosotros, son 4 siempre, los 4 puntos cardinales, los 4, tú sabes. 4 es la tierra. Y 1/4, hay unas clases que yo di acerca de eso, pues es el Señor, que es quinto. 5 es el número de la gracia. ¿Se acuerdan? Entonces, esta fuerza es mucho más grande porque es una ley. La fuerza es una ley. Por ejemplo, si la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad. O sea, algo que es una constante es una ley.
Entonces, Dios tiene una ley que es básica, donde nosotros lo conocemos en nuestro mundo, aunque no lo veamos y no participemos de él, no entendamos que él está en nuestra, al pronunciar las palabras, él está incluido en todo, está incluido en nuestra vida, nos creó, nos trajo a la tierra sin que nosotros supiéramos nada, fue por su voluntad, fuimos diseñados en él. En fin, está revelado en todo, está revelado en los animalitos, en las formas de vida, todo está sostenido por él. Y llega el día de que vemos y nos reímos de aquellas personas que realmente eran tan estrechos de mente y de corazón de que tenían las teorías de aquellas que se desarrollaron en Europa en el 1700 y todo el mover aquel, que era un espíritu de lo que es el ateísmo, ¿no? Y de ahí surgieron algunas, tú sabes, fueron incluidos esas teorías o esos pensamientos, esos espíritus, fueron incluidos también en sistemas políticos, ateos. Y los que tuvimos oportunidad de participar, de ver de cerca esos sistemas, pues vimos que exactamente eran un poder espiritual tremendo, como lo es el marxismo-leninismo, y dentro de también de los sistemas estos que no son marxistas-leninistas, que no son socialistas, ¿ves? Hay como el sistema que tenemos nosotros aquí, que es demócrata, o dice ser demócrata, tenemos un sistema de más libertad porque, ¿ves? Pues simplemente pues lo que está también controlando este sistema es el mismo hombre. Ustedes están hablando también ahí de política. Esto es todo lo que el hombre cree, introduzca como, como un ateísmo, como se puede llamar, por ejemplo, o entre nosotros se llama humanismo. Si ahora usted habla que una persona no debe ser de esta tendencia, no debe ser de lo otro, usted sabe, el humanismo es en todo. Entonces el humanismo está sustituyendo lo que es el amor, que es lo que cubre todo. Pero nadie puede vivir sin amor. Los humanistas tienen amor, los marxistas-leninistas tienen amor, los ateos, que dicen ser ateos, tienen que tener amor, porque aman algo. ¿Ves? Entonces, si lo que está en otros sistemas de hombres, igual, no existe nada en el mundo que pueda decir aquí no está Dios. Y por esa razón, pues, mucha gente, pues, simplemente no tienen esperanza de nada porque no tienen la revelación de la vida, la revelación de la vida, la revelación del amor. Y yo quiero que tú veas, antes de yo leer ahora ese versículo, ves, que volver a repetirlo, o vamos a leerlo de nuevo. Y yo quiero que tú veas a lo que Dios nos muestra en esta mañana, en esta tarde. Nos muestra que Él está en todas las cosas. Si tú puedes en tu mente quitarle un momento a Dios de tu casa, de tu vida, o de algún espacio, de alguna expresión de lo que conocemos o lo que vemos con nuestra vista, pues simplemente sería una cosa hueca, una cosa que no tiene vida. El Señor le dio al apóstol Pablo, le dio por los entendimientos que tenía judío, hebreo, de los pensamientos, le dio algo para nosotros, para los que no tenemos el conocimiento de lo que es los principios judíos, los pensamientos judíos. Y eso que le dio fue que el hombre tiene un vacío, y ese vacío tiene que llenarse. Entonces, todo hombre en el mundo tiene un vacío. Eso es lo que tiene que llenarse. Nosotros estamos huecos. Entonces necesitamos llenarlo. ¿Y con qué se va a llenar? No se puede llenar. Si lo llenamos con muerte, morimos. Si lo llenamos con vida, ¿qué? Vivimos. Entonces Dios es la vida. Entonces nosotros en esta mañana le reconocemos en los animalitos, en las vidas, en donde quiera que haya una vida, desde un microbio hasta todo. ¿Por qué? Porque esa es la expresión de él de vida. Ahora, como seres humanos,
¿quiénes somos? Somos el top, o sea, la corona de la expresión de Dios en el mundo físico. Existen las dimensiones que nosotros tenemos, son espíritus, son dimensiones, son planos de vida, pero nosotros vivimos en esta tercera dimensión. En esta tercera dimensión, pues tenemos que saber por qué estamos aquí y a dónde vamos. Pero Y, entonces, ¿quiénes somos como seres humanos? sí, ¿cómo somos, quiénes somos como seres humanos? ¿Qué papel jugamos con el resto de la gente? Y entonces ahora nos podemos... ¿Pero eso qué? ¿eh? ¿A eso qué respondes? Porque en el mundo físico Dios se manifiesta a través de la vida. Por ejemplo, si viene un perrito que tú tienes en tu casa, no tienes perro ahí en tu casa, ¿no? No. No tienes. Pero si tuvieras ahí, entonces estuviera manifestándose hasta ese nivel lo que es la vida, el espíritu de vida de ese animal. Espíritu de vida del perro, del gato, de todos los animales. El espíritu de vida de nosotros es un espíritu de vida más alto. Pero nosotros, si no entendemos o si no participamos del real espíritu de vida, la verdad que nos puede sacar de ese estado animal en que se envuelve toda la humanidad. O sea, el diseño que tiene Dios para toda la humanidad es precisamente que toda la humanidad reciba la nueva naturaleza, que se sepa que es lo que Dios está haciendo con él, qué es lo que se propone o qué está haciendo, y llegar entonces o sea, al final de todo ese proyecto. En nosotros, pues si nosotros no sabemos en nosotros, pues cómo vamos a dárselo a otras personas. Entonces, bien, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos entonces el consuelo del Espíritu de Dios que nos está revelando todas las cosas. Son malas cosas, quiero que escuche bien esto, son malas cosas más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Así Entonces, ignorantes, es. Eso sí. yo soy el primero, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, pero ¿qué dijo el apóstol Pablo acerca cuando él menciona que nosotros tenemos que hacer todo con Dios, como hijos de Dios, capítulo 13 de 1 Corintios 13? Entonces se recuerda como dice el amor, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza de Dios. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos conscientes de que lo hacemos, no lo estoy haciendo porque Pablo tiene tal cargo, tiene tal autoridad, no, lo estoy haciendo porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja para pensar de acuerdo a cómo piensa un hijo de Dios, a actuar como piensa un hijo de Dios. Pero cuando vemos las tantas necesidades que hay a nuestro alrededor, decimos, ¿cómo podemos ayudar a tanta gente? Si nos vamos al humanismo, pues simplemente compasión y tú sabes, una serie de cosas. Pero necesitamos ahorita más que compasión. Necesitamos en tanta necesidad que hay, necesitamos participar de algo que sí tiene todo el mundo necesidad, y esto es de vida. Porque si hay muerte, la vamos a encontrar alrededor nuestro y en todo aspecto. Entonces, se llega el día, Ahí mismo en Corintios no dice, 1 Corintios 13, donde dice, también no dice en otro capítulo también de Corintios, cuando dice, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. esa es una cancioncita, si yo no tengo amor, yo Pero nada eso soy eso Señor. sale de la Biblia. Sí, pues salió de ahí. Bueno, en Corintios 13 dice que dice las capacidades del amor, las características, la naturaleza. Nos dice, no tiene envidia, no busca lo suyo, no es ansioso, no guarda Pero rencor, también hay todo lo otra puede, que todo lo habla cree, sobre todo lo que si soporta. tú no ¿Cómo? das todo lo que das, si no lo das con amor, si no tienes amor, es como si no dieras nada. Bueno, sí, porque dice que si no lo reconoces, o sea, si no reconoces que es Dios en ti, si tú haces todo, Te despojas de todo, te estás en el sacrificas, pero humanismo no tienes tratando de amor. ayudar a los humanos, estás en el comunismo tratando de ayudar a los humanos, estás en el capitalismo tratando de ayudar. Estoy diciendo unos cuantos sismos, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te mueve para, para, eh, para buscar más de Dios? ¿Qué es lo que te mueve para expresar vida a otros? Lo que nos mueve es el amor de Dios.
Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor. Y entonces ahí mismo, en ese mismo capítulo 13, dice que nosotros tenemos que llegar a conocer como somos conocidos. Entonces mi pregunta es, para todos, ¿no? ¿Te conoces tú como eres? Conocer como tú eres quiere decir conocer tu naturaleza. Bueno, ya sí, Señor, yo soy espíritu, alma y cuerpo. Ah, sí, está bien. ¿Y tú sabes tus necesidades en tu cuerpo? Sí, sí. Mi familia me las enseñaron y además yo estudié, ¿tú me entiendes? Yo recuerdo cuando mi papá me sentaba ahí, me enseñaba todos los huesos del cuerpo y me sabía los ciento y pico, pues huesos, son 108, ¿no? Los huesos de la cabeza, un frontal, un occipital, un etmoide, un esfenoide, dos parietales, dos temporales. Ay, aquello era. A mí no me gustaba, a mí lo que me gustaba era dibujar y eso. Pero imagínate, sí, y uno se lo aprende de memoria, como todas las cosas. Pero realmente hay otro conocimiento más grande de todo, que es la base de todo. Y ese es conocernos a nosotros como Dios nos conoce. No tenemos otra cosa para conocer a Dios que nosotros mismos. ¿No es cierto? Bien, entonces cuando nosotros llegamos a ese punto, nos damos cuenta de que realmente esa es una palabra que abarca tanto, tanto, tanto. Si usted se conoce esta tarde como Dios lo conoce, entonces estás conociendo qué, cómo es toda la humanidad. Ahora, ¿es lo que piensa la humanidad? ¿Que así son ellos? No. Ni nosotros pensamos antes de tener a Jesucristo de la misma forma. Antes de experimentar a Jesucristo pensábamos diferente. ¿Cómo pensábamos? Como nos enseñaron en la iglesia, en el credo de la iglesia a la que pertenecíamos. ¿No es cierto? Entonces ahora dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo tú puedes ver a Dios si Dios es espíritu? Cuando Él se revela a ti. Bueno, y ahora esto de gloria de Dios. Ok, ahora vamos entonces ahora. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Entonces vamos a adelantar en esto un poquitito. Así como hay tantos misterios que no sabemos, Dios no nos ha dejado a nosotros huérfanos. Si hay alguna persona que es un misterio en sí, si hay una persona que esté indagando de por qué está aquí, quién es él, que está inquieto, está recibiendo sueños, como tuvo la hermana Magnolia, en otras palabras, está respondiendo a, a, a lo que Dios está creando. Nosotros tenemos un conocimiento de que Dios y nosotros vivimos, o sea, Dios vive en nosotros. Si tenemos esa conciencia, pues no vive ahí, pero tú sabes, oye, qué bueno está aquí, me voy a recostar aquí, entonces se recuesta un diosito chiquitico ahí. La escritura dice que en Jesucristo, en Él habita la plenitud de la deidad. La deidad es lo que es Dios completo, Espíritu, el Hijo, el Padre, La deidad. deidad, sí, el Espíritu, Espíritu Santo, o sea, el Espíritu que envuelve al Padre y al Hijo. Entonces, si ustedes saben que el Espíritu que envuelve al Padre y al Hijo está al alcance nuestro porque se nos ha dado, todo es para a través del Espíritu Santo. Entonces, en nosotros, pues, si de su plenitud tomamos todo, ¿dónde está la plenitud? Lo vamos a seguir diciendo mil años más que Cristo está dentro de nosotros. Si Cristo si realmente tú recibiste a Cristo y naciste de nuevo, y ya tú sabes que Dios está al alcance tuyo, o sea que todo lo que tú eres es lo que fue Jesús. Jesús fue un hombre como tú y como yo, pero también era Dios. Entonces, si es Dios y si es un hombre, pero ese es Jesús histórico. Ahora la carne nuestra y es su carne. Nuestro espíritu es su espíritu. Entonces comenzamos a tener un cambio de mente. Oye, espérate, entonces mi espíritu está unido al espíritu de Dios y entonces el espíritu de Dios es mi espíritu. Por tanto, entonces, oye, ¿qué está pasando? Entonces, ¿ves? Entonces ahí eso es lo que estamos tratando de poner en orden. Y no lo podemos poner en orden si no nos dejamos enseñar de Dios. Entonces tenemos que ejercer nuestra voluntad. Nuestra voluntad se ejerce
al interés de nuestros corazones. Si somos capaces de no ingerir comida porque estamos comiendo, o sea, estamos haciendo un ayuno porque nos interesa comer otra cosa más importante, es porque estamos dando importancia a nuestro espíritu. Estamos dando importancia al lugar de nosotros que no se puede palpar, pero es la conexión, es la puerta donde Dios y nosotros nos comunicamos, nosotros y Dios. Aún Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, aún Él decía, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. Entonces Él estaba dando a conocer cuál es el propósito de por qué Él nos llamó como hijos de Él, para que el mundo crea y el mundo conozca. Entonces imagínate, todas estas cosas nos llevan a nosotros a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. ¿En qué tiempo estamos? Estamos 2000 años después de Jesucristo. No importa si estamos en 2012, 2016, pero sabemos que hemos entrado en otra etapa, en una etapa en que la humanidad está entrando en una etapa donde Dios tenía los tiempos y las sazones en su mano, en manos del Padre, como le dijo a Jesús a los israelitas. Y entonces, ¿qué estamos viviendo en este día? El único que nos puede decir y nos puede dar los por qué, las razones, es la revelación de lo que es Dios mismo. Y eso es lo que se trata el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es las buenas nuevas de que Él reina, que Él está sentado en dándote las pautas, dándote la luz necesaria para que entonces tú digas, bueno, voy a usar mi voluntad, para que tú decidas y ocurra lo que dijo Einstein. Es una fuerza tremenda. Si recibimos poder sobre nosotros en el Espíritu Santo, entonces tu espíritu y el Espíritu Santo no pueden ser dos espíritus aparte. Si nosotros vemos aparte y no nos vemos, podemos estar aparte en cuanto a relación con otros humanos, en cuanto a relación al tiempo, y no es lo mismo el día de hoy que el día de ayer, o hace dos días atrás. Pero si nosotros podemos estar en este día conscientes de que somos hijos de Dios, que se ha revelado su amor, tenemos hambre y estamos seguros de que podemos recibir la voluntad de Dios y hacerla. Si ahora mismo el Señor nos dice, haz esto, yo sé que todos ustedes lo hacen, estamos dispuestos. No es así como el Señor está enviando sus ángeles. Los ángeles no deciden por ellos mismos, ellos están para llenar, para influenciar, para dar el mensaje, ¿ve? A la capacidad de la naturaleza de ellos. Entonces nuestro mensaje es igual. Dice, no los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Para qué estamos en el mundo? Para que el mundo crea y el mundo conozca. ¿Y para qué el mundo tiene que creer y conocer? Para sacarles de toda la cárcel que están. Para llevarles entonces y mostrarles el camino. Para que entonces ellos puedan ser transformados, puedan ser llevados al diseño de Dios. Entonces la humanidad no sabe que ellos tienen una naturaleza que está en enemistad con Dios, una naturaleza separada de Dios. La humanidad no ve a Dios, ¿ve? La humanidad participa de Dios, pero no lo ve. Pero entonces nosotros somos los testigos. El pueblo de Dios completo es el testigo de Dios en la tierra. O sea, todavía la esperanza nuestra es que la mujer dé a luz, es que nazca un hijo. Si ya nosotros ya somos nacidos de nuevo, tenemos esa conciencia, entonces yo creo que ya el hijo ha nacido. Entonces, como hijos tal, ¿qué estatura espiritual tenemos? Estaremos igual como dijo San Pablo, que el hijo del rey. ¿Estamos jugando a los jueguitos como niños? ¿O tenemos la capacidad de reinar? Esto es, de ser capaces de transmitir lo que es la voluntad de Dios y de bendecir en esa voluntad, mostrándole al hombre el camino para poder alcanzar esto. Yo tengo aquí, ¿me puedes buscar por favor en Romanos 11, 25?
Romanos 11:25. Este es otro misterio. Yo les voy a mostrar un misterio, es un misterio que tiene que ver con Israel. Ustedes saben que Israel rechazó al esposo, rechazó a Jesús. Okay. Israel en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, los judíos pues habían sido traídos hacía 400 años de- del, del exilio, y entonces ellos regresaron de Babilonia y entonces ellos se establecieron allí, pero no es lo mismo que en tiempos pasados. Desde los días de Isaías, pues los israelitas se habían desviado completamente de entender y participar de la presencia del Señor. Las fiestas no eran las fiestas de Jehová, la presencia del Señor no estaba, ¿ves? La presencia de Yahweh no estaba, y entonces pues simplemente pues Isaías lo menciona en el capítulo 1, dice, me dan asco vuestras fiestas. O sea, las fiestas continuaban, porque las fiestas eran los ensayos para el gran día de que viniera el Mesías. Entonces, en cada fiesta hablaba de una obra del Mesías, de la persona del Mesías, y ellos tenían que hacerlo por ley, porque sabían que si por ley, y los sacerdotes entonces no explicaban muchas cosas porque no tenían la profundidad espiritual para hacerlo, porque no participaban de la presencia de Yahweh, la presencia de Jehová. ¿Ve? Entonces simplemente pues ellos hacían todo religiosamente. Entonces, como dice, es un misterio, como dice, Aunque dice, la restauración de Israel. sí, ajá. Porque no quiero, hermanos, que No quiero, hermanos, que ignoréis misterio, este misterio. para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros ¿Cuál es el mismos. misterio? Tú lo dijiste antes. El misterio es la restauración La restauración de Israel. Ok, ¿qué más? No quiero que ignoréis acerca de este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Sí, para que no te engríes, no seas arrogante. Que ha acontecido a Israel endurecido Entonces hay un endurecimiento en en parte. hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, entonces yo quiero que tú pienses en esto. Es un misterio. Ok, el misterio es uno de los tantos misterios es que Israel tenía que traer al Mesías, pero Israel entonces no reconoció al Mesías, se le rechazó. Entonces inmediatamente la justicia de la ley cae sobre ellos. Por eso es que Jesús en la cruz le dice, no le tomes en cuenta esos pecados. Habían romanos y había Israel. Israel le dijo a los romanos que ellos tenían que matar a Jesús. Por unas cosas de leyes ellos no podían hacer el trabajo. Sí. Okay, y además de eso son otras cosas más, pero es bien interesante. El caso es que hay un endurecimiento de Israel, quiere decir que Israel está en situación de no reconocer. Y entonces nosotros han pasado 2000 años, y en estos 2000 años ha habido gente que han nacido, otros han muerto y han vuelto a nacer otras generaciones y otras. Y ha ocurrido algo aquí para Occidente, ha estado el sistema cristiano romano hasta 1500, después vino el sistema evangélico también de los gentiles, pero ninguno de los dos sistemas, ni romano y el sistema evangélico, da a conocer la revelación de lo que es la Torá o lo que es el Antiguo Testamento. Simplemente lo tienen como la parte histórica. Pero ahí se ha conservado dentro del libro que se llama la Biblia. Inclusive algunas Biblias ustedes tienen los libros apócrifos en la Iglesia Católica. ¿Ve? Y yo tengo aquí aquí en mi computadora tengo también todos esos libros. Y los libros que reconoce la Iglesia Evangélica son menos libros, son los 39 libros del Antiguo Testamento, de la Torá, y tienen otros más libros que entonces
están también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con los compendios católicos. Bien, entonces todo esto nos da a nosotros entender de que realmente Dios ha permitido, es un misterio, de que Israel esté ahí y que nosotros no sepamos mucho de lo que es el pensamiento hebreo, ¿ves? Lo que ellos pensaban, lo que ellos entendían. Y ni aún los judíos de ahora conocen muchas cosas de lo que los judíos del tiempo de David, ¿me entiendes? ¿Se recuerda? Que tenían ellos como con tanto fervor, sentían y participaban de la presencia de Yahweh. ¿Ves? Y entonces todo esto, pues, Dios ha estado al tanto de todo. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente me preguntaba, ¿por qué Dios tiene que hacer todo en 3 días? Se han pasado 2 días, que son 2000 años, por la historia del nacimiento de Jesús para acá. Los días postreros, pues son días postreros, no es día postrero, sino días. Entonces han sido después, se cuentan después del tiempo de Jesús en su carne, el primer siglo, el segundo siglo y el tercer siglo, o sea, el tercer milenio. El día postrero, si estamos en el día postrero. Entonces, si algo nosotros tenemos que comunicar a nuestros hermanos en Cristo, fíjense que nada no digo al mundo no le interesa si estamos en el día postrero, ni lo va a entender, ni le interesa. Pero nuestros hermanos en Cristo, la casa de Dios, sí tienen una asistencia de Dios. Porque Israel, que es Israel, dice ahí que va a tener una asistencia. Tiene promesas de salvación. A Jesús le preguntaron los discípulos, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Porque ellos no estaban en el reino de Israel, ellos estaban bajo el reino de Roma. Y él le dijo una cosa muy clara, esas son cosas que solamente el Padre tiene en su sola potestad. Ustedes no tienen que indagar en eso. O sea, nosotros no tenemos ninguna desventaja de los judíos en estos momentos, los judíos naturales que van a la sinagoga en estos momentos, y el cristianismo que tenemos tradicional católico y evangélico, están en la misma circunstancia. Míralos así con esto. Ahora, hemos tenido un avance por la gracia de Dios, porque después del movimiento carismático que comenzó con la Iglesia Católica, muchos judíos se convirtieron. Pero eso fue En 1968 en adelante. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que estos hermanos fueron los que Dios usó, ¿ves? Para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento más amplio de cómo era el tabernáculo, qué representaba, por qué las fiestas judías, por qué razón ellos hacían todas las cosas, y se abrió una cantidad de pensamientos tremendos de que venían directamente del mismo Espíritu de Dios. Quiere decir que indudablemente hemos sido enseñados por Dios. ¿Y a quién usó? A nuestros hermanos que son judíos convertidos, que se llaman mesiánicos. Cuando nosotros vamos, o sea, cuando van algunos, o sea, son mesiánicos, y las congregaciones son mesiánicas. Okay. Cuando usted va a Israel, sí, sí, son prácticamente mesiánicos. Participamos del Mesías, por eso que somos mesiánicos. Es la palabra que ellos entienden. Cuando van, por ejemplo, aquí algunos grupos, escuelas cristianas aquí mandan a sus hijos allá, o sea, a los estudiantes, mejor dicho, los mandan a Israel, como Christ for the Nation, por ejemplo. Ellos no le dicen que no pueden decir que son cristianos. Ellos dicen, somos mesiánicos. Porque si tú le dices que son cristianos, está diciendo, somos de Hitler. Hitler era o sea, Alemania era un pueblo cristiano, como era Inglaterra, como era Europa era cristiana. Pero al decir somos mesiánicos. Al decir somos mesiánicos le está diciendo somos enemigos, al decir somos mesiánicos dice somos amigos, somos del profeta, porque ellos reconocen, muchos israelitas de esta generación reconocen, sí, es tremendo, y lo reconocen como profeta, y sí, mesiánico es un movimiento grande. Pero fíjate qué pasa, quiero aclarar esto ahora que tú lo dices, porque simplemente la iglesia mesiánica, por así decirlo, la sinagoga mesiánica, o la congregación mesiánica, o la asamblea mesiánica, es igual a cualquier asamblea, tanto de nosotros acá como
pentecostal o carismática, estamos en la misma circunstancia. En otras palabras, ellos juegan un rol, un papel importante como lo juega la iglesia católica, la iglesia evangélica, cualquiera que sea, y ellos también, somos parte de todo este contorno, todo entorno de religiones cristianas que hay. Pero dentro de todo eso hay gente que tienen fervor en su corazón, que están siendo llamados y que desean que ser usados por Dios, desean mover su voluntad. Y entonces esos son, dentro de todo el cristianismo, los que desean que se cumpla el capítulo 3, verso 15 de Génesis, donde dice que la simiente de la mujer es la que va a tener la victoria. ¿Ok? Entonces la simiente de la mujer, vimos que vino a este mundo en la persona de Jesús. ¿Se conocen a Jesús? ¿Jesucristo? Ok. ¿Tres qué? Ok. Ahora vamos a ver entonces, vamos a ver, hasta este momento vamos a ver, para hacer una pausa, un momentito nada más. Entonces vamos a ver a Jesús. Vamos a verlo en capítulo, a ver, lo tengo aquí vamos ahí al capítulo 3 de Génesis. Ese mismo Génesis que tú estás, 3 ahí. Ahora, lee ahí después que ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo quiero que leas esto en esta forma. ¿Ok? Estamos ante una historia que es verdad si tú la ves como un niño en el paraíso. Pero esa historia tiene una profundidad, y esa profundidad llega en el espíritu hasta nosotros ahora aquí. Quiere decir que es una parábola que en el espíritu de Dios que tenemos nosotros, entonces nos podemos entenderla mejor. O sea, podemos participar de más riqueza, podemos ser más libres en conocer más la verdad envuelve todo, la parte histórica, todas las cosas que estaba hablando de la historia. Eso son verdad. No es lo mismo si usted conoce qué ha pasado en el cristianismo, a que tú digas, bueno, se han pasado 2000 años y Dios no ha hecho nada. ¿Y por qué entonces no ha hecho nada? Si son 2 días de gente, desde 1300 que comenzó la Iglesia Católica hasta nuestros días, y anterior a 1300 no habían cristianos. En fin, hay muchas preguntas, pero si nosotros podemos entenderlas todas, somos más libres de aquellos que no la entienden, ¿no es cierto? Entonces se cumple lo que leímos en Proverbios, que gloria de Dios es que encubrir Encubrir un asunto. Eso es un misterio, pero honra del rey. Entonces nosotros queremos darle honra a nuestro rey. Estamos aquí por hambre, por sed de justicia. Pero honra del rey es escudriñar. Escudriñarlo. Entonces, ¿qué? Tenemos hambre, estamos escudriñando, ¿verdad? Nos reunimos para adorarle, nos reunimos para oír de él, para conocer de él. Y entonces vamos a encontrar a nuestro Señor, a nuestro Rey. Vamos a encontrarlo en el capítulo 3 de Génesis. Ahí mismo. Ahí mismo lo vamos a encontrar. Entonces lo vamos a encontrar en ese versículo donde dice que él, ¿qué hizo qué? Él, entonces, inmediatamente, ¿Pero capítulo qué? capítulo 3, ahora vamos a buscar capítulo 3. Sí, ahora vamos a buscarlo. Entonces ellos comen ahora, estamos viendo una parábola, no mire Génesis. Ahora, ellos comen de el conocimiento del bien y del mal. Y lea todo lo que dice ahí. A ver. Entonces, donde dice... A ver. Lo buscamos acá. Y tomó de su fruto y comió. ¿Ese? Ahora, ellos comen, Fueron abiertos los ojos de ambos y se esconden. Conocieron que estaban desnudos. Se esconden. Ahora ¿cómo dice el otro versículo? Y oyeron la voz de Jehová. Oyeron la voz de Yahweh, Yahvé, o Yahweh, o Jehová, que se paseaba. En el huerto. Ajá, que al aire del día. Ajá. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Entonces es donde primero aparece el nombre de Yahweh. Son unas 4 letras. YHWH.
¿ok? Y esas cuatro letras yo voy a poner aquí para que las veamos. Acá en la proyección. 3, versículo 8. Ok, sosténme eso ahí. Ok, estos son los nombres de Yahweh. Okay. Este es tomado de una escritos sefarditas. Escritos sefarditas. O sea, la idea que cuando tú lees ese versículo, ves, inmediatamente ven en tus querubines de tu velo de tu mente, tú inmediatamente ves una escena, ves a Adán y Eva escondidos, y cuando están escondidos ahí, entonces ves a una persona que viene, ¿no es cierto? Ahora, Dios es espíritu, Sí. sí, ¿verdad? Pero inmediatamente tú dices, ¿pero quién es Yahweh? ¿Quién es Yahweh? Bueno, Yahweh, este es el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios. Fíjense bien, para muchos cristianos, los judíos tienen un Dios que es Yahweh. Los cristianos tienen un Dios que es Jesús. Y la gente que son ateas no tienen a ningún Dios. Son ellos, son los dioses. ¿Ok? Bien, entonces ahora como cristianos, nosotros sabemos que Él es la cabeza, que es Dios. Entonces ese es el nombre con las cuatro letras que sus formas contienen todo el poder de eternidad y de voluntad para sostenerse a sí mismo y sostener todas las cosas. Esto apareció en unos escritos sefarditas, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo dice Juan 1.1? ¿Cómo dice Juan 1.1? ¿Se recuerda? ¿Juan o San Juan? No, San Juan, es lo mismo. Yo digo Juan porque como quiera, somos San... Sí, porque si yo digo San Pablo, estoy hablando de mí. Juan, pero hay Juan. Juan, en el Evangelio de Juan 1.1, dice Juan. De Juan 1. Sí, dice primero. 1501. Ok. Juan dice que el verbo se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo es el Hijo. Entonces, la persona que vio a Adán y Eva es la misma persona que nosotros vemos. Es el Hijo. Y el Hijo es Jesús. O sea, el nombre Yahweh es un nombre misterioso. Un nombre que ni siquiera podían pronunciar, de cuatro letras. Y entonces Yahweh fue el que se encontró allí. Entonces, ahí dice, Jesús dice en capítulo 6, voy a leerlo así para no tener que buscar. En capítulo 6 del libro de Juan, dice, ¿qué si vieres al hombre? Si yo les digo que ustedes tienen que comerme a mí, que yo soy la vida, ¿ok? Y si yo les digo eso, ¿ustedes les ofende? Yo soy la vida, porque ellos estaban entendiendo algo que nosotros la religión no nos ha podido enseñar. Y lo que estaban entendiendo es que nosotros vivimos por Dios, no vivimos porque comamos. ¿Cuánta gente pueden comer mejor que tú y que yo y no pueden seguir viviendo porque se les cayó una enfermedad o se están muriendo? Y darían todo por estar respirando un minuto más y no pueden. ¿Ve? Porque ellos entienden que lo que ellos viven natural es vida. Pero ese problema no lo tiene el perrito de mi casa, ni lo tiene el gatito de mi casa, porque simplemente ellos viven y punto. ¿Okay? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos este otro conocimiento? Porque somos hechos a imagen de Dios. Somos hechos como Dios. Somos Elohim. Entonces la palabra Elohim quiere decir Dios. Yahweh, Elohim, Yahweh es el nombre de Dios. Y Yahweh es el misterio escondido por todos los tiempos. Bueno, ok. Déjame decirte. Bueno, yo te lo voy a decir así para que puedan adelantar, ¿no? Para que podamos adelantar. Cuando entonces fueron expulsados del paraíso, vamos así por la historia, y fueron afuera, ustedes saben que tuvieron 2 hijos de un parto, y salieron 2 tipos de hombres. Un hombre que Abel, que mata al cordero, lo que le enseñó su padre, lo que se enseñó buscaron a Jehová. Lo que ellos perdieron fue el contacto con la vida, el contacto con el árbol de la vida. Dios le impidió
que tuvieran contacto con eso. Quiere decir que comenzó el peregrinaje de la vida natural. Y la vida natural entonces es la que nosotros conocimos en nuestra cultura. ¿Ve? Entonces la vida natural tenía un misterio. Y ese misterio, cuando ya Caín mató a Abel, y Caín entonces fue echado lejos de allí, entonces Caín fue echado allí, entonces tuvieron después un hijo que se llamó Set. Y ese hijo que Adán y Eva, estoy hablando de Adán y Eva. Ah, Ok, está hablando de viene. Caín, entonces yo pensé Caín que no, Caín se fue lejos de allí, ya Caín no se mezcló después con los hijos después de que tuvieron a Adán y Eva, que tuvieron más hijos. Pero quiero notar esto, quiero que noten esto, cuando Seth nació, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre. ¿Qué nombre? Yahweh. ¿Ok? El nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque eso es la salvación de ellos, es la vida de ellos. La vida nuestra es Cristo, Jesús, Yahshua. Entonces Jehová y Jesús es la misma persona. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos un canto antiguo de cuando estaba, me acuerdo cuando mi hermana venía hace muchos años atrás, que decía, Jehová, Jesús, Espíritu de poder. ¿No se recuerda? Bien, algunos de ustedes nunca lo han oído, pero para nosotros eso no es ningún problema, pero ahora es necesario que nosotros entendamos que nosotros no participamos de Dios y que no se puede entender. Dios se ha dado a revelar en un hombre, en una persona, y ese mismo Dios, ese misterio estuvo escondido por todos los tiempos. Ahora, pasaron muchos años cuando a Caín y Abel hicieron el sacrificio, vamos a buscar el sacrificio, y lo hicieron pues fácilmente, ellos pusieron un cordero. No Caín no puso ningún cordero. ¿Qué puso Caín? ¿Qué puso Caín en la ofrenda? Abel puso un cordero, pero Caín no puso un cordero, puso vegetales, cosas de la tierra, cosas que él cultivó, que él trabajó, y entonces ofreció eso a Jehová. Y es exactamente lo que nosotros podemos ofrecer cuando no ofrecemos el corazón, no ofrecemos el cordero, no ofrecemos a Dios la adoración. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. En espíritu es en el estado en que nosotros tenemos conciencia de ser, somos seres espirituales. Y en verdad es en el Cordero de Dios. Esa es la verdad. Y ese misterio del nombre pasó, y dice que entonces las generaciones de Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que esas generaciones comenzaron a buscar ayuda de Dios. Como están haciendo ustedes esta mañana, estamos invocando el nombre, estamos adorando, porque sabemos que de ahí viene la vida y viene la razón de por qué existimos, por qué quiere Dios usarnos, por qué somos hijos de Dios, porque hay una expresión de Él en nosotros. Y ahora no solamente eso, sino que sabemos que el mismo Jesús enseñó de estas cosas, que nosotros debemos trabajar para la comida que no perece. Y en eso estamos. Cuando pasaron tantos años y Noé, por ejemplo, terminó el diluvio y bajó del arca, lo primero que hizo, ¿qué fue? Un altar. Y puso un cordero ahí, y inmoló un cordero, que sí, lo prendió con fuego. ¿Ok? Vemos entonces que siempre hubo una generación, hubo personas que seguían este mensaje y esta búsqueda de Yahweh. Pero Yahweh no aparecía. Entonces hubo un hombre que se llamó Abraham. ¿Lo conocen? Sí. Y el Dios de gloria apareció a Abraham. Y apareció a Abraham. Se le apareció. Y tuvo 7, creo que son 7 encuentros con Dios. Uno cuando dicen el Dios de gloria no explica mucho. Pero cuando dice, en el capítulo 15, dice que fue en visiones. Entonces Dios habló con él en muchas formas, pero ¿saben qué? Que ni a él, ni a Isaac, ni a Jacob se le reveló por el nombre.
Se le reveló como el Shaddai, como el Rey de Gloria, como, ¿me entiendes? Por los nombres que tiene Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, los hebreos ponían el nombre de Elohim, ¿ve? Entonces, por ejemplo, el Shaddai, el que sostiene, el Dios que sostiene, Shaddai Elohim. Entonces, todos los nombres de Jehová son compuestos según cómo se revele. Si él se revela como el Dios más alto, él se revela como el Dios el Elión. ¿Ve? Entonces todas las terminaciones él, como Elías, Eliseo, esas son palabras que hablan de Dios. Como dijo Jesús en la cruz, Elí, Elí, lama sabachthani. Elí está hablando de su papá, Elí. Bien, entonces, para que podamos entender esto, tenemos que entrar el Shaddai, está Elohim, está el Elión, son nombres compuestos de Dios. No vamos a detenernos en eso porque no estamos en un estudio, sino estamos hablando de estas cosas para agarrar ánimo, agarrar espíritu y confirmar de que estamos siendo ayudados por Dios, que el misterio escondido que aquella gente clamaban y buscaban como el Dios de salvación, lo clamaban porque sabían que de ahí iba a venir, que de la simiente de la mujer iba a nacer un hijo, y ese hijo le iba a dar en la cabeza a la serpiente. ¿Ve? Quiere decir que iba a vencer completamente, y entonces iba a traer a Yahweh, que era la salvación y la vida. Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Pero si nosotros no vemos a Moisés, no entendemos. Porque tenemos que ver a Moisés porque fue el que trajo la ley. Que Dios trajo la ley a través de él. Y se reveló a él. Y Moisés se le revela Dios como Yahweh. Y vean, busquen ahora a Éxodo capítulo 6, verso 2. Para que vean lo que dice de Yahweh. Ok, que no hay hasta el tiempo de Moisés un mostrarse como Yahweh. Se reveló como Yahweh. ¿Ve? Capítulo 6. Éxodo 6. ¿6 qué? 6.2 o 6.1. Comienza con el 1 si quiere. 6:1. ¿Cómo dice? Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo Ok, haré. vamos a situarnos para que vean. Moisés se encuentra una zarza ardiendo, le llama la atención, y cuando entonces se acerca a la zarza, escucha una voz y dice, no te acerques. Entonces lo que vio Moisés en la zarza fue esto. Un hombre. Lo que estoy poniendo en la proyección, ve, lo estoy poniendo en la proyección, déjame ponerlo aquí para que esté grabado. Entonces es esto. Ok, ese es el nombre de las 4 letras en forma organizada como una figura de un hombre. Y ese hombre estaba hablando. ¿Quién era ese hombre? Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? El verbo de Dios. Y él dice, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Unigénito, el verbo es el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ahora entonces estamos descubriendo la naturaleza de Jesús, espíritu, o sea, Dios y Jesús eran uno. Él dice, mi Padre y yo somos uno. ¿Dónde se encontraba esa unidad? En Él mismo. Padre, como tú y yo somos uno, yo quiero que también ellos, tú en mí, y Jesús entonces señala exactamente, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo conozca. Entonces sigue el Señor teniendo interés con el mundo. Pero ¿qué le está ofreciendo al mundo? Se está ofreciendo Él. La esperanza que tiene todo nuestro pueblo, evangélico, católico, todos los judíos convertidos, la esperanza que tiene es que este Hijo, Jesús, Yahshua, que es el mismo Yahweh, se pueda expresar a través de un cuerpo de nosotros. ¿Ok? Entonces ahí vemos entonces, ¿cómo dice el capítulo 2, el verso 2? El 2 Ajá. dice, habló todavía Dios a Moisés. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. yo soy Yahweh. ¿Qué más? ¿El 3? Sí, 3. Y aparecí a Abraham
aparecía a Abraham, a Isaac, a Isaac, y a Jacob, como Dios omnipotente. como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Mas en mi nombre, Jehová, ¿cuál es el nombre de él? Yahweh. En mi nombre, Jehová o el Yahweh no me di a conocer a ellos. Ahora, ¿cómo hemos conocido a Yahweh? Con el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Entonces Jesús y Yahweh es la misma persona. Y ese es el misterio escondido que esas generaciones buscaban. Ese misterio que buscaron los hijos de Set. Invocaron el hijo de Set. Ese es el cordero que inmoló Moisés cuando salió, Noé cuando bajó del arca. Y es Abraham, antes de conocer a Dios como Elohim, a Yahweh, o mejor dicho, como Elohim, a Dios. Miren aquí lo que tengo aquí a la izquierda mía. Él hacía un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. ¿Qué es lo que ponía en el sacrificio? ¿Las hierbas de Caín? No, ¿verdad? La hierba no prende así. Él ponía un cordero. Entonces Jesús de Nazaret, Yahshua Yamashia, el Mesías, es el Cordero de Dios. Y es la revelación de Dios Yahweh. ¿Ve? Yahweh Elohim. Para entonces darle a conocer a sus siervos, los profetas, y a sus hijos, para que podamos entonces participar de él. Jesús dijo dos cosas muy importantes. En el capítulo 6, al final dijo, yo soy el pan de vida, el que me tiene que comer. Yo soy la vida que Dios dio. Esa es la vida que Dios dio. La vida que Dios dio es la revelación del nombre de Yahweh, la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es una naturaleza. Es el amor de Dios puro, completo, ¿verdad? Y entonces leemos en Juan, que Juan dice, y de su plenitud tomamos todo. Ok, ahora yo puedo tener aquí una cesta de manzanas y tú me dices, ¿puedes comértelas todas? Pero por supuesto que no me las voy a comer todas. Si yo agarro una y cuando ya voy por la segunda digo, espérate, ya me siento lleno. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que tener tanta hambre y tanta capacidad en mí que yo pueda comérmelas todas, eso es la experiencia de algo que se me regaló a mí y se me dio a mí y está en mis manos hacer. Entonces Dios nos ha dado todo a nosotros. Nos dio con Cristo, nos dio todas las cosas. Dígame si no está escrito ahí. Está escrito, nos dio con Él todas las cosas. Por tanto, yo puedo tomar de su plenitud. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, yo nada más que tengo hambre, nada más que para comerme un pedacito de manzana. Y el otro viene, no, yo me como a dos. Y viene otra persona y dice, no, yo me como tres, pues están muy sabrosas. Y viene uno y dice, oye, esto está delicioso. Estoy lleno, pero me voy a comer 4. ¿Ve? Y nosotros tenemos una voluntad para decidir. Y esa es la voluntad que va a glorificar al Señor. San Pablo dijo que nosotros, la creación gime por la manifestación de los hijos. Pero para Dios manifestar, tengo que manifestarlo en naturaleza, tengo que manifestarlo en unión con Dios. Y también San Pablo dijo que en el capítulo 8, que Jesús es nuestro hermano mayor, verso 29, y que nosotros Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y también dijo que somos nosotros, somos llamados, somos justificados, somos predestinados. Entonces toda criatura, todo está predestinado porque Dios la destinó para este tiempo. Dios nos destinó si estamos vivos en este día es porque Dios nos ha sostenido. Entonces la vida de nosotros ha sido predestinada. O sea, vinimos de donde vinimos, como dijo David, del corazón de Dios. Jesús sabía de dónde venía, dónde iba. Se lo dijo a los discípulos. Pero dijo Jesús al final de ese capítulo 6, dijo, y si ustedes los ofenden, que tienen que comerme, entonces imagínate si yo les revelo el lugar donde yo estaba primero. Ay. Cuando vino el Espíritu Santo sobre María, Jesús nació con la carne de María, pero vino el Verbo de Dios como la corona de
de la creación de la luz, vino y él dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Ves? Cuando fue al monte de la transfiguración, Jesús, esa luz comenzó, dice, a alumbrar todo, y alumbró a Moisés la ley, porque se reveló a Moisés como Yahweh, como la luz. Tanto se reveló a Moisés como la luz, que dice que Moisés tenía que poner un velo sobre su rostro, ¿verdad? Y se reveló también a Elías. Y esa luz la tienen todos los hombres. Cuando un niño nace en el mundo, dice, da a luz la mamá. Esa es la vida. Y esa es la vida que formó completamente el diseño de Dios de un ser humano, donde Dios es esa imagen de Dios, la imagen de Dios físicamente como un animalito, ¿ve? Pero también en la desventaja de que si no tiene conciencia de quién es, de dónde viene y qué es lo que quiere Dios con él, pues imagínate, esa persona pues cae en todas las mentiras del mundo y todas las mentiras de todos los sistemas, y nosotros creemos lo que nos dicen nuestros padres. A mí me enseñaron que, ¿y dónde yo estoy, mami? Estás en Cuba, este lugar se llama Cuba. ¿Qué es esto? Bueno, eso es, mira, tu abuelita, y esto y esto lo otro. Y nos enseñaron una cultura como la mexicana, como la colombiana, etcétera, culturas. Y todas esas culturas, pues nos dieron a nosotros una forma de pensar. Pero dentro de todas esas culturas estaba el Señor llamándonos. Dentro de todas nuestras religiones está el Señor llamándonos. Ustedes saben que la religión no solamente, ahí viene mucha gente a un culto, a alabar, a adorar a Dios, a alabarle, pero unos tienen hambre y otros no tienen hambre. Y los que se dejan escoger para glorificar al Padre, esos son los escogidos. O sea, nosotros creemos, o sea, yo creo firmemente de que Dios no hace acepción de personas, pero sí tiene para sus planes, tiene sus instrumentos. Si hubo un Moisés y hubo un Abraham, ustedes esta mañana aquí tenemos los hermanos que nos están viendo, y le podemos decir, Padre, nos tienes a nosotros, ¿qué tú quieres con nuestra vida? ¿Ves? Ya sabemos que Jesús era como nosotros 100% carne, pero también sabemos que es la persona escondida en todo el Antiguo Testamento, en toda la historia, hasta que vino. Esa persona era el deseado, el que muchos querían que viniera. Le revelaste a Ana, le revelaste a, a Simeón, le revelaste que fueran al templo allí para que vieran la criatura, y ellos simplemente profetizaron y la tuvieron en la mano. Pero ahora nosotros te cargamos en nosotros mismos. Cada célula de tu cuerpo tiene a Cristo, cada célula de tu cuerpo tiene a Dios. De su plenitud tú puedes tomar, de su plenitud Él nos está constriñendo para que pensemos y actuemos. Y Él está creando esa hambre en su pueblo. Y este es el gran día, de este gran, podemos decir, avivamiento secreto en los corazones, donde nosotros no podemos hacer otra cosa que decir, Señor, es tanta la grandeza y que me humillo, Señor, delante de ti, ¿verdad? Que fuera de ti, ¿quién puede vivir? Y fuera de ti, ¿quién es? Cuando tú, Señor, nos has hecho que nosotros seamos porque tú eres. Imagínense si no tenemos deseos de glorificarle y de hacer conforme a su misericordia. Entonces yo quiero que terminar aquí porque se hace tarde, y si tiene algunas preguntas todo, yo voy a terminar la grabación, mi hermano también ahí, y vamos a orar un momentito, y después entonces si ustedes quieren algunas preguntas pueden hacer, sigue transmitiendo por acá. Estamos transmitiendo por Facebook, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, ¿entendimos? ¿Hacemos un resumen antes de orar? Sí. El resumen es el siguiente. Ok. ¿Tenemos a Jesucristo, la mitad de Jesucristo, o todo a nuestro alcance? Todo. ¿Ok? ¿Quién es? Tenemos a Dios completo. Okay. Entonces ahora, mira, yo tengo un buen amigo que me dijo un día, mira, yo he leído eso 1000 veces y yo te digo, él fue honesto, fue mi maestro, me dijo, yo no entiendo cómo dentro de un hombre puede estar la plenitud de Dios, de la deidad.
Y aquello me llamó mucho la atención porque era tan honesto y amaba al Señor y fue inspiración para nosotros y ha sido, y lo sigue siendo, ¿me entiendes? Y yo le pregunté un día al Señor, ¿cómo es posible eso? Si nosotros no entendemos la naturaleza de Jesús, ¿por qué vino el Espíritu sobre María? ¿Por qué nació Jesús de María? ¿Por qué ese que nació tuvo que ir ahí a Jordán a bautizarse? ¿Por qué le dijo a Juan, necesitamos cumplir toda justicia? ¿Por qué se abrieron los cielos y descendió el Espíritu en forma corporal? Mira, nosotros estamos aquí esta mañana, esta tarde, somos físicos, ¿verdad? Pero, pero Dios tiene una capacidad en lo físico. ¿Sí? Y lo que tipifica esa paloma es que el Espíritu Santo ahora tiene un lugar donde reposar, donde posarse. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros espíritus físicos, para que sigamos las pisadas de Jesús y para que podamos expresar lo que es un hijo de Dios cuya cabeza es Jesucristo y de su cuerpo es de miles, de millones, no sé cuántos son, pero es su cuerpo sacerdotal y es su cuerpo que le glorifica. Y aunque el Señor no nos haya llamado a ese cuerpo sacerdotal, cuando llegamos a nosotros, llegamos a entender y participar de este grande amor, no nos importa si el Señor nos manda a limpiar pisos o a hacer más grande que el Papa, ¿verdad? Porque lo que queremos es responder y aceptar el llamado que nos dio. Tanto es así que está escrito, si vivimos, por Él vivimos, y si morimos, por Él morimos. Sea que vivamos o muramos, o sea que estemos despiertos o dormidos, somos del Señor. Ahora pues un hermano, la papá de una hermana en Venezuela, pues partió con el Señor y simplemente yo le dije anoche, él está simplemente donde no hay tiempo, donde está cuidado del Señor, físicamente no está acá, pero gózate porque esa es la voluntad de Dios para él y simplemente pues nosotros ni siquiera podemos decirle a Dios, oye, espérate, pues me nací en África, yo quería nacer en Estados Unidos que son blanquitos, aquí somos negritos, ni siquiera podemos decir yo nací en un lugar porque nacimos para darle gloria y nacimos porque ese es el beneplácito de él, de expresarse y de que lo conozcamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo. ¿Ves? Entonces estamos conociéndolo y esto es un amor tan inefable y tan tierno y tan que no podemos hacer más nada que como los niños, dejarnos amar y recostarnos así como hacen los bebitos de los animalitos que se recuestan así con su mamá, y ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos con nuestra mamá, de la cual nacimos, nuestra mamá celestial, como decía Pablo. Y hermanos, estamos en días de pensar y de dejar que Él nos enseñe. Y muchas más cosas van a ocurrir. Padre, te damos gracias porque todas estas cosas tú las tenías ordenadas, Señor. Y así como dice el Salmo 139, que mi embrión vieron tus ojos, Señor. Yo sé que hay un hombre que tú dijiste, Señor, que nace en el mundo, que su mamá sufre dolores de parto, y tú sabes, Señor, de que nosotros hemos pasado y estamos pasando esos dolores de parto, porque ya no es solamente que hemos nacido del Espíritu, sino que vemos que hay miles, millones de personas que tienen que nacer bajo este misterio de tu nombre, Señor, tu persona que es Yahweh. Tú no has compartido más nada, Señor, con nosotros que a ti mismo, Señor. Y ya históricamente tenemos muchos mensajes de lo que hiciste en la cruz, pero ahora tenemos nosotros la gran alegría y gran gozo de participar de lo que tú estás haciendo en todo tu pueblo. Gracias por el libro de Apocalipsis y gracias porque podemos entender todas las cosas de la profecía que tú tienes ahí a través de tu Santo Espíritu. Nos sometemos a ti y dejamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad para participar de tu voluntad y mover nuestra voluntad. Gracias porque conociendo tu voluntad nosotros podemos hacerla. Y gracias, Padre, por
por toda la vida y por todas las cosas. No tenemos, son tantas cosas que tenemos que dar gracias que simplemente te decimos por ti, Señor. Gracias por el misterio de Yahweh, por el misterio de Jesús, que es el mismo, Padre. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Déjame terminar aquí.